Ahora, desde el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREVA, que ha emitido un nuevo informe, en este caso sobre la evolución del salario real, brinda detalles el licenciado Jerónimo Echeverri, que es economista, integrante del CREVA y fue conductor del programa de Libre Económico por Radio Universidades. Así, Echeverri, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Mariano? Sí, así es. Así fue una linda experiencia en aquel entonces. Bueno, mando saludos ahí a la radio. Muy lindo equipo de trabajo. Bueno, contanos un poquito sobre el nuevo informe que lanzara hace un par de días atrás el CREVA con respecto a la evolución del salario real, ¿no? Sí, en octubre el índice de salarios nos arroja una caída del 2,8% respecto al mes anterior, ¿sí? En términos reales, en poder adquisitivo, y el acumulado hasta este momento es de menos 1,5%, es una caída de 1,5%. Por ahí lo que vemos es que el salario este año ha ido siguiendo un poco más de cerca lo que fueron los precios, la inflación, pero aún así por debajo, así como bien marqué recién. Esto por ahí bien distinto a lo que sucedió el año pasado, ¿no? Recordemos que el año pasado el presupuesto tenía como inflación objetivo un 15% a principios de año y terminó sucediendo una inflación mucho más alta, de en torno al 45%. Por esto, la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado fue mucho más grande. ¿Sí? El índice que nosotros confeccionamos el año pasado nos dio una caída del 9% en términos reales. ¿Por qué fue esto? Bueno, básicamente porque los gremios en ese entonces se ajustaron en sus paritarias a las previsiones de inflación que había en ese momento, que luego terminaron por ahí truncadas, ¿no? En ese sentido no había tantos mecanismos para volver a negociar o a ajustar los salarios, con lo cual vimos una caída como la que comentaba recién. Viendo esta situación, este año los gremios lo tomaron en cuenta y dijeron, bueno, vamos a tratar de poner algunas cláusulas un poco más cortas para poder ir viendo cómo se desarrolla el panorama inflacionario y poder tener un mejor reacomodamiento, un mayor poder de negociación para no perder tanto poder adquisitivo como el año pasado. Fíjate que esa fue la única diferencia porque la inflación este año va a terminar muy probablemente por encima de lo que fue el año pasado, pero el salario real lo vemos como siguiéndolo más de cerca a los precios que lo que fue el año pasado. Dicho esto, lo que podemos ver en la serie que nosotros publicamos es que hay recomposiciones que responden a esta cuestión que estoy mencionando en los meses de abril, julio y ahora septiembre, que en estos casos tienen que ver con las nuevas como cláusulas de negociación que se negociaron para este año. Y en el caso de septiembre en particular, con el bono de fin de año, este bono paliativo de 5.000 pesos, no sé si recuerdan, que digamos corresponde a los trabajadores del sector privado, y algunos gremios lo acordaron el pago en una cuota sola, otros gremios lo han acordado distribuido en más cuotas, pero digamos contribuyó a paliar un poco el panorama de septiembre, que si bien, recuerden que fue la inflación más alta del año, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí permitió que el salario no cayera tanto en estos meses. Más allá de estos paliativos, evidentemente se ve una acumulación de mes tras mes en el que se observa una involución o una caída del salario real, ¿no? Sí, así es. Estamos en un contexto de alta inflación, ¿sí? Tenemos inflación mensual total igual a la que tienen países desarrollados en un año. Entonces, por ahí en ese contexto, los salarios les cuesta reacomodarse en este contexto de aumento sostenido y generalizado de precios. Entonces, bueno, vemos reflejado esto en la caída del poder adquisitivo. Ahora, ¿el nivel de inflación que se genera mes tras mes es el único valor que influye o que se tiene en cuenta para medir la involución o evolución del salario real? Claro, así es, porque digamos, lo que nosotros hacemos es comparar cómo varía el salario nominal, es decir, en pesos, lo monetario, respecto de cómo variaron los precios generales en la economía. Entonces ahí podemos, como limpiar el efecto de precios y quedarnos únicamente con lo que es el poder adquisitivo de la moneda, que es lo que al fin y al cabo nos interesa. No demandamos pesos por cuestiones nominales, sino por qué poder adquisitivo tiene para conseguir otros bienes y servicios que nos hacen falta. Y para revertir la situación, hablaba de una renegociación o de una negociación mucho más corta en el plazo del tiempo por parte de los diferentes gremios. Sí, este año la respuesta fue esa por parte de los gremios. Digamos que esto es una dinámica peligrosa, ¿sí? Porque cada vez que un contrato
va, como es un contrato de salario, se va acortando en su periodo de negociación, esto no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque esto, digamos, retroalimenta el incremento de los precios, le brinda lo que se llama una espiral de precios, una indexación de precios en la economía. Digamos que, bueno, para el bolsillo del trabajador es como un paliativo, como lo veníamos marcando, pero para el nivel de precios en general esto como que, digamos, incorpora un elemento más para el tema, para la cuestión inflacionaria, ¿sí? Hay una sensación en el bolsillo del vecino, de la vecina de la ciudad que da cuenta de una involución del salario real muy superior a este porcentaje que expresa. ¿Esto se da por el alto nivel de inflación que se viene registrando? Sí, recordemos que esto es un índice, primero que nada, que aglutina 11 sectores de la economía bahiense, 19 paritarias, con lo cual este número es, como por decir de alguna manera, un promedio. Adentro de ese número hay realidades muy dispares. Hay gremios que han ganado, hay gremios que han perdido, hay gremios que están iguales, digamos, para que se entienda que no la situación particular de cada uno se va a ver reflejada por este indicador, sino que hay gremios que, por ejemplo, el año pasado, si bien se perdió mucho poder adquisitivo, han negociado paritarias que estuvieron muy cerquita de la inflación. Pero a nivel general es que se perdió mucho poder adquisitivo. Lo mismo pasa con este dato de este año. Tengamos en cuenta que acá no estamos relevando el salario del sector no registrado, ¿sí? Del sector informal. Si uno ve, esto nosotros no lo medimos, pero si uno ve los datos del INDEC, el sector informal es el que peor la está pasando. ¿Por qué? Porque tienen menores poderes de negociación, no forma parte por ahí de una negociación con más fuerza, con más poder. Entonces pierde más poder adquisitivo en estos escenarios que aquella persona que sí está dentro de un convenio colectivo, que tiene jubilación, aguinaldo, vacaciones, etc. Está claro que hay distintas variables a tener en cuenta en torno a este tema y en torno al informe que se puede elaborar por parte del CREVA. ¿Y hay una perspectiva de aquí en más de lo que pueda suceder en base a estos números recientes? Y la verdad que, digamos, nosotros no hacemos proyecciones, pero, digamos, por lo que se puede vislumbrar, este año es difícil que el salario real se recupere. A lo sumo lo vamos a seguir viendo en estos niveles, ¿sí? Por debajo de la inflación, pero no con tanto amplio margen como el año pasado. La cuestión es qué va a suceder los meses del año que viene, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los lineamientos de política económica que nos permitan a nosotros entender qué es lo que va a suceder con el salario del año que viene? En ese sentido estamos por ahí un poco a la espera de que se tomen determinaciones en torno al equipo económico de la nueva gestión y que nos brinden un poco de luz sobre cuál va a ser el rumbo a tomar al inicio de la gestión, ¿no? Para graficarlo claramente y para que se entienda en el común de la gente, evidentemente se trata de una carrera en la que la inflación va mucho más adelante de lo que puede correr en cuanto a velocidad del salario y una carrera que debe recorrer todavía esos metros, esos índices de inflación para llegar a equipararlo, ¿no? Seguro, estamos hablando de que si uno tenía un poder de compra de 10 pesos el año pasado, este año tiene 9, ¿sí? Tiene menos poder adquisitivo que lo que tenía el año pasado. Cayó el 9%, como bien decíamos, el año pasado el salario, y este año lo estamos viendo en torno al 1%, entonces, bueno, podemos decir que hay una caída acumulada del 10%. Con lo cual, digamos, no sucede muy a menudo en la economía argentina. Ha habido periodos de caída del salario real más amplio que este, pero, digamos, no estábamos tan acostumbrados a variaciones tan fuertes en el poder adquisitivo de los trabajadores y del bolsillo de la gente en general. Y eso hacía que no se sienta tanto. Sí, seguro, y también eso te explica un poco los números del consumo, ¿sí? Los números del gasto de las familias. Al tener un poder adquisitivo que se retrasa y que está deteriorado, uno empieza a tener gastos que digamos que como le sobran, entonces tienen que empezar a ajustar sus gastos de acuerdo a los nuevos ingresos, ¿sí? Entonces, bueno, eso por ahí está detrás de la caída del consumo que por ahí venimos viendo estos últimos años. Agradecemos al licenciado Jerónimo Echeverri, es economista integrante del CREVA, sobre este nuevo informe que lanzara el pasado día lunes sobre la evolución del salario real.